Y en este panorama de claro resurgimiento cultural, y muy probablemente a causa de ello, surgieron distintas revoluciones por Europa que no solamente buscaban enfrentarse al poder político, sino también al religioso. La más importante de todas, y la que más consecuencias tuvo para el futuro de Europa, fue la Revolución Francesa de 1789. La Iglesia, perseguida y aislada, reaccionó rechazando las teorías y los derechos de los ciudadanos proclamados por la Revolución, que no eran otros que la libertad religiosa, el sufragio universal y la autodeterminación de los pueblos. No podemos olvidar que la Iglesia protegía no solo el dogma y la fe, sino también un enorme patrimonio y sus privilegios en la sociedad, conseguidos durante siglos. Y esta era la excusa perfecta para los revolucionarios para así poder atacarla. Hay un antes y un después de la Revolución Francesa, como hay un antes y un después de la historia de Europa. Por eso nosotros iniciamos la época contemporánea con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa rompe con una sociedad homogénea en lo religioso, rompe con una sociedad confesional, en la cual el cristianismo es la religión del Estado y tiene todos sus beneficios. La Revolución Francesa surge una sociedad plural, por primera vez con grupos ateos, indiferentes. Con la Revolución Francesa aparece un fenómeno que llega hasta nuestros días y que puede ser un fenómeno, si es bien llevado, positivo, y si es mal llevado se convierte en una obsesión peligrosa, que es el anticlericalismo. En la historia del cristianismo ha habido anticlericalismo casi siempre en el sentido de cristianos que decían que los sacerdotes o los obispos que no llevaran una vida como debieran de llevar según Cristo era intolerable y había que echarles. El anticlericalismo de la Revolución Francesa es el anticlericalismo de gente que la religión no tiene sentido, la Iglesia no tiene sentido, entonces hay que acabar con ella. Por primera vez aparece un rechazo de la trascendencia y una sociedad, pues, digamos así, agnóstica o atea. Para la Iglesia fue muy importante y ha tenido consecuencias muy negativas a lo largo del siglo XIX. ¿En qué sentido? La Revolución Francesa no fue solo negativa, ni mucho menos, tuvo muchos aspectos positivos. La Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo. La libertad de conciencia, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que la Iglesia se encontró con que esos derechos humanos y libertad de conciencia los defendían los que las perseguían, los que en Francia habían asesinado a muchos sacerdotes y religiosas, habían cerrado todas las iglesias, habían convertido Notre Dame en un teatro donde la diosa Razón, que era una corista, aparecía allá en el altar. Y la Iglesia en ese momento no tuvo la capacidad, no sé si se podía tener, dado cómo estaba la situación, no tuvo la capacidad de decir estos aspectos son intolerables, estos sin embargo corresponden incluso a la doctrina cristiana, a lo de la libertad de conciencia, etc. Todo el siglo XIX es un siglo muy difícil para la Iglesia y es un siglo muy difícil para los papas. Y en el siglo XIX, que nos encontramos papas interesantes, es muy difícil encontrar papas que tengan la capacidad
de hacer esa distinción y fomentar algunos aspectos positivos de la nueva sociedad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, es muy difícil. Entonces, todo el siglo XIX, en el fondo, es un enfrentamiento entre los que defienden los principios de la libertad y la Iglesia, que cree que la libertad solo sirve para atacar a la Iglesia, perseguirla.